Pues nosotras venimos de la industria, venimos de dentro de la industria. Allá por 2016 más o menos, mi hermana y yo, hablo en plural porque soy socia fundadora junto con mi hermana Carlota Gramunt, montamos nuestra propia marca de moda sostenible, Sidikai, y ya con la idea de intentar transformar desde dentro, desde nuestra propia marca, la forma de hacer las cosas, ¿no? De una industria inherentemente lineal, en aquel momento con muy poca familiaridad con todo el tema de la economía circular y de la sostenibilidad, y desde dentro empezamos a hacer las cosas un poco distintas. Cuando llegó la pandemia, aprovechamos ese periodo un poco de introspección para plantearnos dudas existenciales que habíamos tenido desde el principio, y una de ellas específicamente giraba alrededor del residuo textil. Un poco esa premisa de cómo vamos a cambiar una industria que realmente no necesita más producto a través de una marca que necesita vender producto para poder sobrevivir, ¿no? Entonces al final esta premisa, tirando de este hilo, llegamos a la conclusión de que podíamos realmente capitalizar todo lo que habíamos aprendido de lo difícil que es incorporar todas estas prácticas a la industria textil y de cómo funciona la industria por dentro, para proponer una solución para los agentes de cambio, ¿no? Para los grandes, para los que realmente generan las inercias dentro de la industria, y trasladar lo que antes era vender producto, ahora lo que hacemos es desarrollar soluciones para ayudar a los grandes, a los agentes de cambio, a los pequeños también, a desarrollar soluciones alrededor de la economía circular para transformar el residuo en un recurso, que al final es como nosotras vemos la eliminación del residuo textil. Nosotras montamos T-Neutral justo a la salida del confinamiento. Y la verdad es que en nuestro caso ya veníamos de emprender anteriormente, por lo tanto digamos que el mundo del emprendimiento nos era bastante familiar y teníamos bastante claros los pasos que teníamos que dar, y uno de esos pasos fundamentales era encontrar socios para esta nueva empresa o este nuevo proyecto que tenía muchísima visión, que tiene mucha ambición. T-Neutral es un proyecto que tiene una visión transformadora muy profunda, y para eso necesitas compañeros de viaje que te ayuden a llevarlo todo lo lejos que tú lo quieres llevar, ¿no? Entonces para nosotras en 2021, que fundamos la empresa, que fundamos T-Neutral, fue clave encontrar los socios, encontrar business angels, encontrar fondos que entendieran que era un proyecto transformador, un proyecto de impacto, un proyecto no orientado a crecimiento, sino orientado a transformación, y unos socios que nos permitieran trabajar en realmente desarrollar las herramientas que nosotros considerábamos que eran importantes para abordar la circularidad de una forma estructural, ordenada, homogénea y eficiente y eficaz para la industria. T-Neutral somos una empresa española que desarrollamos soluciones para la optimización circular. Esto significa para eliminar el residuo textil, sabiendo que el residuo textil como tal, los descartes del material no se pueden eliminar, es imposible pensar de esa manera, pero nosotras sí que creemos que mediante la trazabilidad y la circularidad se puede eliminar el vertido, se puede evitar que esos residuos terminen en vertedero. Es un poco la visión con la que T-Neutral desarrolla estas herramientas para la circularidad del textil. Lo que nos dimos cuenta en nuestro periodo como marca, desde dentro de la industria, es que así como para otros materiales o para otros agentes, como puede ser el CO2, o como puede ser el plástico, como puede ser el vidrio, como puede ser el papel, sí que existían marcos y metodologías para medirlo de forma específica. Tenemos el marco que nos ayuda a medir todos la huella de carbono igual, nos ayuda a establecer objetivos igual, nos ayuda a ir a todos a una, ¿no? Por los objetivos net cero. Pero para el textil nos faltaba ese marco, nos faltaba esa forma de medir qué ocurre con el material textil que va pasando de unas manos a otras, que va generando unos puntos de fuga, un producto que va pasando de unos procesos a otros. ¿Qué pasa con ese material textil? ¿Por dónde sale? ¿Qué ocurre con él? ¿Dónde sale? ¿De qué tipo es el material que sale? Un poco pensando en desarrollar una forma de medirlo homogénea que nos permita desarrollar
estrategias y planes de circularidad a todos igual, a toda la industria igual, porque al final es un problema colectivo. El textil va pasando de unos agentes a otros. Es verdad que tenemos en la cabeza las grandes marcas que venden el producto, pero ese producto se hace en unos lugares, el tejido viene de unos sitios, el hilado viene de unos sitios. Al final, teniendo un marco homogéneo, para poder medir esto de forma estructural, se pueden desarrollar herramientas concretas y útiles para que todos puedan medir todos estos puntos que nosotros llamamos las fuentes de emisión de textil de forma homogénea, para saber cuánto se emite, dónde se emite, de qué tipo es lo que se emite y quién es el que lo emite y dónde termina, ¿no? Sabiendo estas cosas, ocurre algo que nosotras solemos decir mucho en las reuniones porque es muy gráfico, y es que si conoces tu residuo igual de bien que conoces tu materia prima o tu producto, entonces lo puedes convertir en un recurso, que es la clave de lo que hacemos en T-Neutral. Pues la verdad es que estamos en unos años bastante clave, están pasando muchas cosas a la vez. Y a nivel industria tenemos unos retos por delante muy ambiciosos y muy complejos, porque por un lado las normativas vienen muy fuertes desde Europa, es una industria históricamente infrarregulada, que ahora de repente estamos empezando a recibir regulaciones alrededor de muchos ámbitos, no solo el residuo, sino también las prácticas sostenibles, las prácticas circulares, las formas de reporting, las formas de comunicación. De repente estamos empezando a tener que cumplir una serie de reglas del juego que están retando mucho a las empresas. Y esto genera un contexto, por un lado, muy favorable para empujar toda esta transformación circular, ya que hay normativas, utilicemos esas normativas como faro o como baremo, ¿no? Este es el mínimo que tenemos que cumplir todos. Ahora vamos a ir a un escenario de máximos. Entonces es un escenario complejo porque nos enfrentamos a la necesidad de armonizar muchos datos para poder contar lo que hacemos de una forma trazable y de una forma verificable. Tenemos que organizar muchísimos datos. Datos de producción, datos de productos, datos de materiales, datos de prácticas de proveedores. Y en esa armonización de datos hay un reto enorme. Nosotros nos encontramos con ese reto todos los días. Para poder medir la circularidad, tienes que meter en una coctelera datos de todos esos frentes, ¿no? Entonces ahí hay un reto interesantísimo. Luego, por otro lado, está el reto de generar un campo de juego justo para todos los jugadores. Es decir, las normativas en un primer momento son positivas, porque lo que hacen es, como decía, establecer como un faro, una luz de hacia dónde tenemos que dirigirnos, pero es verdad que hay una particularidad del mundo de la sostenibilidad y de la economía circular, y es que para contar lo que haces tienes que demostrarlo con datos. Y para demostrarlo con datos, esos datos tienen que ser trazables y verificables. Y esto a priori es muy positivo, pero es verdad que dificulta mucho el contexto para las marcas pequeñas y para las marcas medianas. Los grandes tienen recursos para hacer frente a todos estos compromisos de trazabilidad y de verificación, de documentar todas estas prácticas, pero para los pequeños se hace muy complejo. Entonces, es verdad que las normativas, como decía, tienen una cara de la moneda muy positiva, pero es verdad que por el otro lado hay un reto para las administraciones y para la industria de no dejar atrás a los pequeños y a los medianos en este contexto, que también tienen que... De hecho, los pequeños y los medianos suelen ser los que más comprometidos están en esta transformación, para no dejarlos atrás y que puedan también participar de una manera justa en la industria textil, que en una gran medida está compuesta por marcas pequeñas y medianas. Pues T-Neutral ahora está en un momento muy interesante en el que nos hemos enfocado en los últimos años en desarrollar metodología y desarrollar este marco para que esta intuición que tuvimos en un primer momento de crear esta huella textil, de crear esta forma de medir los flujos del textil y por dónde sale, por dónde entra, qué ocurre con él, que en un primer momento era teoría y publicamos un paper con esta teoría, ahora es práctica. Ahora lo que estamos haciendo es enfocarnos en herramientas, en que realmente las empresas puedan ponerlo en práctica. Y para ello hemos desarrollado un portfolio de soluciones que empiezan por el principio. Empiezan por un diagnóstico en el que ayudamos a las empresas a entender en qué situación están a nivel circularidad textil. Es un diagnóstico bastante completo que lo que nos ayuda es a tener un ojo de ruta, porque puede ser un poco demasiado abordar la circularidad
por las bravas, ¿no? Entonces lo que intentamos es ayudarles a establecer una hoja de ruta, decir, vale, esta es tu situación hoy, yo empezaría por aquí, conjugando tus necesidades como empresa, las necesidades normativas, tus valores, tus compromisos. Hay que empezar poco a poco alineando equipo, alineando recursos, alineando hoja de ruta y poniendo en práctica las soluciones que realmente sean prácticas para la toma de decisiones de todos los días, que es un poco ahí donde está el reto también, ¿no? En saber por dónde empezar. Y depende del tipo de empresa que seas, de tu tamaño, de tu volumen, de tu compromiso, de tu madurez en esto que hablábamos de los datos, ¿se empieza por un lugar o se empieza por otro? Entonces empezamos por ahí, ¿no? Empezamos a ayudar a las empresas a dar el primer paso y alinear todos estos factores. En segunda instancia, lo que hacemos es ayudarles a incorporar estas herramientas tecnológicas que estamos desarrollando para medir la circularidad, para ayudarles a saber, ¿no? A conocer por dónde entra y sale textil, de qué tipo es, lo que nosotros llamamos las fuentes de emisión y los flujos textiles, porque no es lo mismo para abordar la circularidad, la estrategia que tienes que hacer para abordar el retal de cortado, por ejemplo, en los centros de fabricación, no es lo mismo abordar este flujo que abordar las devoluciones de producto o abordar el sobrante de actividad, o abordar todas las piezas preproducción de patronaje y de muestrario. Cada uno de estos flujos requiere estrategias diferentes y requiere acciones diferentes para tomarlo, que es un poco de una forma muy gráfica, nosotros lo hacemos es cogerlo y generar un loop, ¿no? Esta herramienta de T-Loop es la herramienta que estamos ahora empujando con fuerza y que estamos desarrollando. Fundamentalmente se dedica a eso, o sea, es una herramienta que ayuda a visualizar cuáles son tus flujos de textil y a generar esos loops para que se conviertan en flujos circulares y de esos flujos que a priori son lineales, convertirlos en circulares. Y esto que parece a priori sencillo es muy complejo y por eso para nosotras el reto es este ahora. Es ayudar a las empresas a elaborar esta hoja de ruta circular, a entender estos flujos, a recircular todos estos flujos de la forma adecuada para generar el máximo valor de este textil que sale de sus procesos y en última instancia ayudarles a reportar adecuadamente, a cumplir con la normativa y a comunicar de forma trazable, transparente y acorde a estas mediciones que estamos llevando a cabo. El sector de la moda en 30 años tiene que ser circular sí o sí, no queda otra. Nosotras lo vemos así y es la visión que tenemos. En nuestra visión, digamos, nuestro tagline de forma literal es por un horizonte libre de desperdicio textil. Y confiamos en esta visión plenamente. Por un lado porque la industria confiamos en que va a abanderar esta transformación, en que las empresas internamente van a tomar el control de su huella textil, que van a ser capaces de generar estos flujos de circularidad para transformar la industria, pero también porque pensamos que la colaboración y el ir más allá de las normativas también va a generar un contexto en el que no solo se van a ocupar de lo suyo, ¿no? De lo que ocurre en su operativa, sino que van a abordar el problema que ya está generado, que es un poco en la tercera pata de T-Neutral, ¿no? Por un lado decíamos que estaba esta hoja de ruta, por otro lado la forma de medirlo y de tomar el control interno de tus procesos, y por otro lado el tercer proyecto, quizás el más ambicioso y visionario que estamos llevando a cabo ahora, es un proyecto de colaboración internacional, es un proyecto de cooperación, de desarrollo sostenible, que lo que hace es conectar a la industria con aquellos lugares que a día de hoy son los vertederos mundiales de residuo textil, lugares donde ya existe un problema, donde ya, yo creo que todos tenemos un poco en la retina esas imágenes del desierto de Atacama, ¿no? En la que se acumulan, o de los ríos de Ghana, o de las calles en Kenia, por ejemplo. En Nairobi tienen un problema muy fuerte de residuo textil. Pues nos imaginamos un contexto en el que las empresas también abordan este problema, que se responsabilizan de los efectos medioambientales y sociales de un residuo que ya existe, porque esto es digamos, es un problema de transición. Vamos a estar muchos años hasta que lleguemos a la circularidad, entonces hay que tomar también conciencia de que el problema ya existe y ya está generando un problema social y medioambiental en muchos sitios. Entonces sí que nos imaginamos en 30 años una industria responsable con sus procesos y responsable también con los resultados de su actividad. Y nos imaginamos una industria textil así, nos imaginamos un tejido productivo así también, no solo el textil, sino el resto de materiales y el resto de sectores también alineados con esta visión de industria circular.